Es viernes de la tercera semana de Cuaresma, 17 de marzo del año del Señor 2023. Hoy es viernes, recuerde, obliga la abstinencia y ojalá pueda también hacer el ayuno. Demos misa a las 7, después el Vía Crucis, terminando la misa, el Vía Crucis afuera en el estacionamiento. Y mañana, sábado, tenemos nuestro retiro en silencio, desde las 8:30 de la mañana a las 3 de la tarde. Trae solamente tu Biblia, tu cuaderno, una pluma y agua para tomar. Va a ser completamente en silencio. Hoy la iglesia también celebra la fiesta, la memoria de San Patricio, el grande evangelizador de Irlanda. El evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús en Jerusalén, en los últimos días de su vida terrena, y los líderes del pueblo de Israel empiezan a cuestionar a Jesús. ¿Quién es Él al final de cuentas? ¿Por qué hace esas cosas? Y hoy la pregunta que le hace un escriba es acerca del mandamiento más importante. Bueno, nosotros dirá: ¿por qué hacen esta pregunta? Porque los judíos, además de lo que conocemos como los 10 mandamientos, tenían muchas otras ordenanzas, muchos otros mandamientos. Se habla de que había 613 mandamientos entre positivos y negativos. Y había diferentes escuelas de pensamientos, diferentes escuelas de rabinos, maestros de la ley, y cada quien daba su propia interpretación, a final de cuentas. Y este escriba considera que Jesús es un rabino, una persona importante, alguien que conoce la ley. Por eso hay que pedir su opinión. Él es, ¿no? Ahora, ¿Jesús qué hace? Jesús pone dos textos de las Sagradas Escrituras juntos. Primero es el Deuteronomio, el capítulo 6, que le llama el Shema Israel, escucha Israel, que es la oración que todos los judíos tienen que hacer todos los días. Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es el primero de los mandamientos que vemos en el libro del Éxodo, el capítulo 20. Es el primer plan de mandamiento. Dios es el Señor, es el Creador, es todo a final de cuentas. Si no lo amamos a Él con todo nuestro ser, con todo lo que somos, no vamos a amar ni a respetar a nadie más. Por eso el primer mandamiento es el más importante, es el más grandioso a final de cuentas. De hecho, antiguamente cuando estudiábamos el catecismo se decía: los 10 mandamientos se dividen en dos, los 3 primeros al amor de Dios y los otros 7 al provecho del prójimo. Entonces, el primer mandamiento es el más importante, vienen los otros 7, que es el provecho del prójimo, y es lo que Jesús cita en el libro del Levítico, el capítulo 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, cuando en ese mismo texto, el escriba le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contesta con la parábola del buen samaritano. Ahí también había las interpretaciones. ¿Quién es el prójimo, al final de cuentas? El prójimo, digamos, es el próximo, es aquel con quien vivo, con quien convivo. Y normalmente con los que tenemos más dificultades con aquellos que viven junto a mí. Ahora, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahora, primero tenemos que amarnos, reconocernos que somos criaturas únicas e irrepetibles de Dios. Tenemos que amarnos porque Dios nos ama con un amor infinito. Tenemos que amarnos y poder amar a los demás. Lo que no, de otra manera un poquito negativa, la ley de oro: lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Ahora, ¿por qué tenemos que amar al prójimo? Porque hemos sido amados por Dios con amor inmenso, único, y Dios nos ama a cada quien de una manera única e irrepetible. Hoy es viernes de Cuaresma. Recuérdense cuánto nos ama el Padre. Tanto amó Dios al mundo que le da a su propio Hijo.
Lo dice San Pablo en la carta de los Romanos, y cuando éramos enemigos, Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cuánto más esto? Por eso, si Dios nos ama, tenemos que amar. Y nuestra verdadera identidad es amar, es el DNA de nosotros. Ahora, el escriba de la ley le contestó muy bien, maestro, al final de cuentas. Ahora, es más importante amar que todo lo demás, ¿no? Vale mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Y muchas veces se ponían los holocaustos y sacrificios como algo importante. Es más importante el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, Jesús sabe que este personaje ha contestado bien. Por eso Jesús dice, no estás lejos del reino de los cielos. Amar a Dios y amar al prójimo, nunca vamos a estar lejos de Jesús. Ama a Dios, déjate amar de Dios para que ames a tu Señor. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz, y comparte este video con todos tus contactos.